Y estamos en vivo. Buenos días. Buenos días. Buenos Estamos días. en vivo para empezar con la escuela dominical, seguir con el análisis verbal de Juan 1, Juan, este himno cristológico. Y bueno, les decía, vamos a ir resolviendo algunas cosas sobre la marcha. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay muchas cosas de esas que ustedes hacen, y bueno, aquí a Luis lo estamos por lo pronto instruyendo en todo lo que estamos haciendo, pero hay cosas que yo no hago porque ya las hago de manera automática y de manera mental. Entonces, la pregunta es, ¿qué les parece más apropiado para ir escribiendo cada una de las definiciones, de los conceptos que vamos poniendo? Mismo Excel, PowerPoint, Eastword nos ofrece la posibilidad también de ir escribiendo. Aquí tiene una parte de notas. No se los estoy presentando, déjenme se las pongo. Ok, entonces aquí tiene una sección, en este momento yo lo tengo aquí en esta parte, la esquina inferior derecha, y ahí podrían irse anotando, ¿no?, los conceptos y después pasarlos a donde querramos, porque pues es una cuestión de, igual se van guardando, y después ya las tenemos, si acaso volvemos a revisar ese mismo pasaje, aunque también podemos cambiarlo o ampliarlo. Entonces aquí podríamos hacer esas anotaciones, o en PowerPoint. Normalmente las han presentado en PowerPoint, digo, por lo mismo que es una presentación, pero también se puede tener en Excel. ¿Qué les parece más apropiado? Vamos definiendo un recurso. ¿Qué les parece más apropiado? Pues yo digo que por facilidad a lo mejor podemos utilizar el editor, digo, si estamos trabajando sobre la Biblia, a lo mejor para poder presentar. No, sí, tendríamos que hacerlo ya sobre... Pero pues podemos usar, digo, nada más que yo estoy viendo cómo lo hago así, digo, porque yo tengo 3 ventanas nada más en Eastword. Ahorita nada más tendría que acomodarlo. Yo ya no lo tengo. ¿Qué le hiciste? Creo que desde que tuve el problema con la computadora y que Abraham me ayudó a tener mucha seguridad y eso, y metí mi USB porque ahí tenía lo que había descargado y no me deja, algo no estoy haciendo bien, no sé qué es lo que no estoy haciendo bien, pero no lo tengo. Lo podemos ver, pero de entrada una alternativa, porque Lili ponía todo ahí mismo en el Excel. ¿Mandé? Lili, cuando encontraba pasajes así paralelos y cosas así, creo que ahí mismo ponía todo en el Excel. En Excel. En el Eastword se supone que es más confiable. No tengo una referencia, si Eastword lo guarda local, creo que así debe ser porque no está asociada a una cuenta, como para que se estuviera yendo a la nube. Y si no, es local. Es local, pero pues el punto es que ahí está, ¿no? O sea, sí. Lo ocupas y de ahí lo puedes tomar. Vamos a hacerlo desde Eastword, vamos a usar este recurso, ¿sí? Honestamente, nunca lo he usado, ¿sí? Vuelvo a decirles, normalmente trabajo sobre presentación, y si algo necesito recordar, lo hago, lo pongo en notas, entonces normalmente ya trabajo yo sobre presentación, otras cosas pues se quedan en la cabeza, otras cosas en nota y otras cosas pues se me pierdan, ¿no? Que lo recuerdo. Pero pues vamos a usarlo y de aquí podemos pasarlo después a una presentación. ¿Qué les parece? Porque parece mucho un Word, fíjate, tiene muchas, ¿sí? ¿Cómo se llama? Para dar formato. Tiene herramientas para formato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita que vamos a hablar de el análisis verbal de palabras literales, le podemos poner, ¿no? Y la primera que viene aquí es en el principio. Ahora, ojo aquí, Luis. Me voy a enfocar a un Luis porque es el nuevo, ¿no?
Entonces, para que sepa lo que estamos haciendo. No se me sientan los demás. Ya no es María José. Ya perdió la beca. No, pero estoy aprendiendo. Entonces, por ejemplo, aquí la idea, Luis, la idea María José, la idea Abraham, es que nosotros podamos escribir una definición de esta palabra, sobre todo lo más importante, la forma en la cual se usa aquí en particular en este texto. Eso es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque no se trata de copiar todo lo que nos dicen los diccionarios. Los diccionarios pueden decir muchísimas cosas y todas son importantes y todas son de valor y de todo vamos aprendiendo. Porque en otra ocasión que volvamos a encontrar esta palabra en otra parte, pues entonces, creo que significaba esto y luego vamos y confirmamos, ¿sí? O sea, la información se nos va quedando, pero lo que vamos a presentar es lo que vamos a escribir aquí. No todas las definiciones, sino la acepción que esté de acuerdo con el texto, con el contexto, con su uso en particular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en esta parte, en el Strong, ¿no? Este es el significado de la palabra en el griego. Perdón, este es el logos, porque estaba revisando aquí logos. Pero vamos a Juan 1. Juan capítulo 1. Y lo primero que encontramos es en el principio, ¿sí? Que es argi, en griego sería la palabra argi, ¿sí? Y tiene muchas connotaciones, es un sustantivo, y aquí están su significado, iniciación, puede ser, en su sentido propio, es iniciación, inicio. En un término concreto puede referirse a una jerarquía, como a los jefes, puede hablarnos de un orden, del tiempo, lugar, en fin, y puede significar de una manera, puede significar dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primeramente. Bueno, habla de niveles, ¿sí? Habla de niveles, habla de personas importantes o de cuestiones importantes como principio, como rudimento. Pero no es el sentido que nosotros buscamos. El sentido que nosotros buscamos aquí es una cuestión de tiempo, ¿sí? Es una cuestión temporal. La misma preposición que tenemos antes, ¿sí? Esta preposición que tenemos aquí en, ¿sí? Es una preposición, nos apunta, es una preposición de tiempo. Entonces se está apuntando al tiempo. Y eso es lo que nosotros tendríamos que escribir aquí, ¿sí? Tendríamos que decir que esta palabra nos remonta al inicio de toda la creación del universo, porque es lo que nos está diciendo en el principio, cuando todo comenzó, ¿sí? Cuando todo comenzó. Y es lo que nos está haciendo, nos está remontando al comienzo del tiempo, al comienzo de la existencia de toda la creación, ¿sí? No de todo, porque antes de la creación está Dios, que más adelante nos va a decir que ya estaba. Entonces, la palabra hace referencia al inicio de los tiempos de la creación, cuando todo comenzó, ¿sí? Entonces, que si te fijas, pues nos dice poco de eso. Vamos al significado, bueno, estos son los significados. Vamos a ver aquí los diccionarios. En el principio, a ver si uno nos dice algo, pues tenemos poco. Este es que decía, bueno, perdón, no estoy en la preposición. Estoy en la preposición todavía. Entonces, Vine, ese es un diccionario del Nuevo Testamento, ¿sí? Nos menciona muchas acepciones. Las voy a mencionar así rápidamente, no me voy a detener porque vuelvo a insistir. Aunque todo esto nos vamos a quedar con ello, porque cuando lo volvamos a encontrar, ya sabemos a dónde acudir y ya tenemos una noción de su significado, vamos a poder acudir nuevamente a consultarlo. Pero hoy no nos es de utilidad, porque aquí una de las cosas que se dicen
¿sí? Habla de los rudimentos de la palabra, los principios del comienzo de las palabras. Entonces, no está hablando de eso, ¿sí? La segunda acepción que nos da, dice aquello que era de valor, habla de principios. Tampoco es algo que nos es útil en esta ocasión. Aquí otra vez vuelvo a mencionar rudamentos en Juan 8:25, a la contestación de la pregunta de Cristo, ¿tú quién eres? Lo que desde el principio lo he dicho no significa que se los hubiera dicho antes. Él declara aquí que él es coherentemente la inmutable expresión de su propia enseñanza y testimonio desde el principio. Aquí se refiere al principio del ministerio de Jesucristo, la inmutable encarnación de su doctrina, pero habla de otras cosas. Vamos otra vez. Todas estas acepciones las descartamos para esta ocasión, ¿sí? Y de hecho aparece poco, estuve revisando antes, ¿no? Y dedica muy poco para hablar acerca de eso, ¿no? Del comienzo. Comienzo. Uh-huh. Entonces habla en términos generales, no lo menciona como tal, ¿sí? Entonces, por eso les digo, aquí hay mucho cuidado con los diccionarios. Son buenos, no estamos diciendo que son buenos, pero son generales y nosotros tenemos que enfocarnos específicamente a su uso aquí, ¿sí? ¿No aplicaba ese de comienzo, Paz? ¿Cuál? Pregunta. ¿El cuál es? Te moviste muy rápido. Comienzo, ahí. Ok. Su sentido usual, primero en tiempo. Ok, aquí está, perfecto. Uh-huh. Primero en tiempo, pero es todo lo que nos dice. Habla del comienzo, que es lo que ya les había dicho. Uh-huh. Comienzo, principio en su sentido usual. Primero en tiempo, orden o lugar. ¿Sí? O sea, uh-huh, esa es la definición general y en este caso nosotros estamos hablando de el principio en el tiempo. Y con eso nos estamos quedando. ¿Sí? Después se utiliza para detonar las extremidades o puntas de un lienzo. Que agarra monte. Ya se fue por otro lado. Si quisiéramos pensar metafóricamente voy a usar esto, porque puedo usarlo, ¿sí? Si quisiéramos pensar metafóricamente en el tiempo, en lo temporal como un lienzo, pues es donde empieza. Considerando que el tiempo se va a acabar. ¿Sí? Tuvo un inicio en la creación y tendrá un final en la eternidad, cuando todo termine y estemos con Dios y ya no haya necesidad de sol porque Dios lo va a llenar, va a llenar todo. Entonces puedo tomar la imagen si así lo quiero, ¿no? Pero estamos hablando de cuando todo comenzó. Nos remonta a la creación de todo el universo, al inicio, ¿sí? Entonces, de entrada, ya se viene de la eternidad existe y de repente todo empezó. Fíjese, yo tengo otro diccionario, tengo aparte ese, el Vine NT, el que yo tengo, bueno, se llama Dare Mis _medio sus, y luego dice, o sea, el primero del principio dice primer instante del ser de algo. El punto 2 dice punto que se considera como primero en una extensión o en una cosa. 3, origen, razón fundamental sobre lo cual se produce discurriendo en cualquier materia, origen de algo, como que viene un poco más extenso. Más orientado también. Que nos dice, pero nos remonta a lo mismo. La palabra en esta ocasión nos está remontando a la creación, al origen de todo cuanto existe. Entonces, cuando todo comenzó, ¿sí? Cuando todo comenzó a existir, pudiera ser una paráfrasis de esta palabra, ¿no? Cuando todo comenzó, esa sería la idea. Cuando todo fue creado, ¿sí? Cuando todo fue creado, si lo quisiéramos ver desde esa perspectiva. Entonces, eso es lo que hacemos aquí, ¿sí? Revisar las distintas definiciones, verlo de acuerdo al contexto y luego pues escribimos esa ligera, en este caso, ligera
definición, ¿no? Ese no tiene tu corrección, ¿verdad? Como el Word. Ajá. También la palabra anterior, él, que fue una R. Error de dedo. Hey. Sí, sí. Ok, palabra que nos remonta al inicio de todo el universo. La creación. La creación. La creación. Comenzó con Z. Gracias. Entonces, nos quedamos aquí con algo pequeño, no tendríamos que extenderlo más. Bien, y nos vamos a la siguiente palabra. Si quisiéramos... Mande. No. Se dio una alarma. Entonces, en el principio, obviamente la expresión, nos vamos aquí, lo ponemos en teológico solo para destacar, ¿no? Aquí en teológico tendríamos que desarrollar como término teológico. Bueno, vamos primero a definir todas las verbales y luego nos vamos a los teológicos, pero en teológico ya tendríamos que remontarnos a la historia de la creación, mencionar Génesis, como las escrituras menciona que por la palabra todo fue creado. Podemos pasar por el Pentateuco y ver las veces que se menciona la palabra creación, que habla de que Dios todo lo creó, seguir, ¿no? con cada uno de los libros y ver cómo se usa tanto esta palabra como este concepto, cómo se menciona el tema. Recuerden que no necesariamente tiene que ser por las palabras, sino también por el asunto temático, ¿no? De la creación. Cómo a través de toda la escritura se va enfatizando que todo fue creado. Vamos a llegar al punto donde, bueno, los salmos también hablan acerca de la creación. Ya en el Nuevo Testamento, pues aquí en este caso Juan menciona a Jesucristo como agente de la creación. Pablo nos va a mencionar también que Jesucristo es el instrumento de la creación, el primogénito de toda creación. Entonces, en el teológico vemos el desarrollo de este concepto. En verbal, nada más lo definimos así. En teológico, en su momento, vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, aquí nos tenemos un poquito para largo. Tal vez esto yo ya se los dé, lo teológico, para no entretenernos mucho, pero sí mostrarles esa parte, ¿sí? Lo otro sí quería estarlo haciendo. Entonces nos vamos con Dios y exactamente igual. Aquí el énfasis no está tanto en el nombre de Dios, porque sabemos quién es, ¿sí? Es el creador, es nuestro Padre, es el Ser Supremo, pero la expresión aquí relevante es la preposición con, ¿sí? Porque, bueno, de hecho antes debimos haber escrito aquí también era, en el principio era, porque este verbo nos remonta a la existencia. O sea, cuando todo comenzó, la palabra ya estaba aquí, ya era, ya existía. ¿Eso no lo brincamos entonces? Sí, ese no lo pusimos, no lo pusimos, pero tiene relevancia porque es el mensaje de este texto. Está hablando de Jesucristo y habla en primer término de su eternidad. Cuando todo comenzó, ya el verbo ya estaba, ya existía, ¿sí? Que es un verbo, aquí pues lo voy a agregar aquí, ¿sí? Sí. Entonces, nuestro segundo término a definir sería era, ¿sí? Que es el verbo ser, estar. To be. Sí, el verbo to be en inglés, ¿no? Es el verbo ser o estar. Y bueno, nos habla de una existencia, de algo que ya estaba, ya existía. Cuando todo comenzó,
cuando toda la creación vino a ser, vino a existir, resulta que el verbo ya estaba. Ya estaba, ¿sí? Entonces sigue en la cuestión temporal, pero aquí habla de una existencia que no tiene explicación, ya estaba, ¿sí? Porque el tiempo comenzó en la creación, pero el verbo estaba antes de la creación, estaba antes del tiempo, ¿sí? Estaba antes del tiempo. Cuando todo comenzó, ya estaba. Entonces, él nos habla de la eternidad del verbo. Valga la redundancia, este verbo nos habla de eternidad del verbo. Vamos a usar aquí la palabra para no confundirnos, ¿no? No sé si aquí viene, sí, aquí está ¿podrías revisar ahí, Luis, ya que tienes otro diccionario, este verbo? Sí, en la que tengo, bueno, también hay otro que se llama Gran Enciclopedia Real. Ajá. Dice, dice del ratín, bueno, no es cierto, me fui a este mismo. A ver, déjame, porque sí lo había visto ahorita. Ah, no, era en el Vine igual, porque en el que le dije ahorita del Dare, en ese no viene nada, no viene referencia de era. Sí. Un punto de partido cronológico fijado en relación con un suceso de excepcional importancia a partir del cual se empiezan a contar los años. Ya estaba ahí. Entonces, está en un verbo, está en tiempo imperfecto y se traduce así, era, estaba. Entonces, por eso hablamos de cuando todo comenzó, ya estaba. Él ya estaba ahí. ¿sí? Entonces, nos remonta este verbo, nos apunta o señala a eternidad. ¿Cómo le pongo? Del verbo, con mayúscula. El verbo señala la eternidad. Voy a decirlo ya de Cristo, ¿no? Se supone que no lo hemos definido, pero pues ya la eternidad de Cristo, la eternidad de Cristo. Dale F7. Okay. Mande. No, termina. Cuando todo comenzó, él ya existía. Estaba ahí, aquí. Allá. Ya, no sé. Ya. Entonces. Dale F7. ¿Perdón? Dale F7. F7, ¿qué pasa con F7? Se supone que es una verificación de ortografía, pero no sé si tenga diccionario en español o lo cheque en inglés o qué. No, pues ya le di F7 y no. No hace nada, ok. ¿Funciona F7? No. O sea, no. Lo checo yo. Me lo puso acá, fíjate, palabras. Ok, sí, hay sugerencias, pero sí hay diccionario, pero dice que no hay sugerencias. No sé si la escribo mal, a lo mejor me la... Sí. Vamos, tendría que hacerlo palabra por palabra. Está en inglés, Abraham. O sea, el diccionario que viene por default está en inglés. Ok. Hay que meterle un diccionario en español. Muy bien, con Dios les decía la referencia aquí, para mí relevante más que el término Dios, que Dios es importante, pero la preposición con, porque esta es una preposición de compañía, ¿no? Por un lado nos dice que ya estaba, pero por el otro nos dice con quién estaba. No estaba solo. Habla de una coexistencia, ¿sí? Habla de una coexistencia y nuevamente remarca la idea de eternidad. Primero ya estaba, pero estaba coexistiendo con Dios, ¿sí? Entonces la preposición, ¿sí? La preposición nos apunta, nos manda, ¿dónde estoy?
¿sí? Entonces, con... El término de era, ya sé que probablemente sea literal, pero no sería bueno, si ya lo pusimos en las definiciones, pasarlo a las categorías. Bueno, ya lo puse. Ah, perdón. Ah, pensé que era en el texto. No, ahí está. Ok. Sí, sí, pero bueno, sí. Entonces, aquí sobre todo el énfasis, para mí el énfasis está en la preposición, no tanto en el término de Dios. Sabemos quién es Dios, y podemos ahondar en eso, pero el punto es la preposición que está hablando de esta compañía con Dios en la eternidad. No es que empezó a existir y desde a partir de ahí existe con Dios, está con Dios. No, antes, sí, porque primero ya estaba, y no solo estaba, sino que coexistía con Dios, uniendo la eternidad de Dios con la eternidad del Verbo. Entonces los está poniendo exactamente al mismo nivel, y si no nos queda claro, lo va a repetir, porque el Verbo era Dios. Hace una especie de progresión, ¿no? De que primero era el verbo, luego después era con Dios, pero finalmente llega a la conclusión de que era Dios. Así es. Sí, eso es lo que está haciendo, ¿sí? Es exactamente, bien dicho, es una progresión, ¿sí? Es una progresión, tenemos aquí un parálisis sintético progresivo, y lo que está haciendo es eso. Primero ya estaba, no estaba solo, estaba con Dios, coexistía con Dios, es eterno y comparte con Dios la presencia, pero a eso se une o nos lleva a la conclusión de que estaba antes y coexiste con Dios porque es Dios. ¿Sí? No es una casualidad, ¿sí? No es una casualidad. Estaba y existía y estaba con Dios porque es Dios mismo. ¿Sí? ¿Ya leyó Luis todos los términos? Mande. Que sí, ya leyó Luis todos los términos. De que si el sintético, el antitético, el progresivo. No, pero ahorita mencionamos, cuando hablemos en figurado, mencionamos eso. Por lo pronto nos vamos a lo que es literal, ¿sí? Entonces déjenme, le escribo aquí ese aspecto de con Dios, preposición. Estableciendo un lazo, ¿cómo podríamos decirlo aquí? Lo que hicimos con señas, Abraham. Un lazo en la eternidad. Proposición que señala que el Verbo coexistía con Dios, estableciendo un lazo de igualdad, un lazo... pues podríamos hablar de igualdad. Ponle sí, y luego ya después lo podemos. Entre ambos dos. Sí, y la vida. La vida. Muy bien. La vida. Nos vamos con la vida. Verbo era Dios. En él estaba la vida, aquí está la vida. ¿Sí? Zoe es un sustantivo y significa vida, vivir. No tenemos más definición aquí. Vamos a ver qué nos dice vive. Está más completo. Ese es de vine. Sí. Se emplea en el Nuevo Testamento de la vida como un principio, vida en el sentido absoluto, vida como la tiene Dios,
aquello que el Padre tiene en sí mismo, que Él dio a su Hijo encarnado, que tuviera vida en sí mismo. Son muy escuetas las definiciones. Manifestó en el mundo, el hombre ha quedado alienado, fuera de esta vida a causa de la caída. Se emplea también de aquello que es posesión común de todos los animales y hombres por naturaleza. Esta vida es un tema equivalente a el evangelio, la fe, cristianismo. ¿Tienes algo ahí, Luis? Es que me he muteado. Pero es que estaba transcribiendo el otro, pero la palabra es vida, la que está buscando. Vida. Sí. Vida. Es que estoy viendo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y vida. Era Dios, pero en el 4. En el 4. Okay. En él estaba la vida. En él estaba la vida. Vamos a ver aquí. Sí. La vida. Pero como que no es exactamente un sentido de vida física, ¿no? Que todos la podemos tener cuando nacemos. Sí, bueno, en términos de principio, en términos de principio sí tenemos que pensar en las dos cosas, ¿no? En la vida física, Él es el Señor de la vida, es el que produce la vida, pero más allá de la vida física, y eso lo define en la segunda parte. ¿Qué es lo que tienes abajo, no? Era la luz de los hombres. No, es algo, una definición, ¿no? Es algo que el Padre tiene en sí mismo y que dio al Hijo encarnado que tuviera vida en sí mismo, pues es ese tipo de vida. Y lo dice que el Hijo manifestó al mundo, el hombre ha quedado alienado de esa vida a causa de la caída, y de esta vida los hombres llegan a ser participantes mediante la fe en el Señor Jesucristo. Sí, pero me parece muy, ¿cómo te diré? Estoy buscando una definición más sencilla. A todo dice, esto, bueno. Aquí hay uno que dice, la vida y su desarrollo, y luego dice, el fenómeno de la vida, y la vida don de Dios, el respeto de la vida en Cristo, la experiencia de una vida transformada en la comunidad apostólica, viene así como que más. Sí, el asunto es que como son palabras tan obvias que no se preocupan mucho en definir, ¿no? Uh-huh. Es tan obvia la que es la vida, que no alcanzamos a definirla. Pero queda claro que no tiene que ver con nacer, tiene que ver más con, pues no sé, recibir a Cristo. Pues sí. Porque aquí literal dice, la vida es todo lo que se mueve. Claro. En otro diccionario. Vamos a ver, ¿cómo podríamos definirlo? Pensemos en una definición. Es correcto lo que están diciendo, ¿no? Es correcto. Los dos campos se abarcan porque dicen él estaba la vida, hablando de que él es el no solo trajo a la existencia todo cuanto existe, sino generó la vida. Y es ahí donde viene la bronca, ¿no? Pero además la vida era la luz de los hombres, entonces ahí amplía el concepto de lo biológico a lo espiritual, ¿sí? Uh-huh. Biológico espiritual, entonces por eso les digo, sí habla de los seres vivos, de los seres que respiran, se mueven, tienen conciencia, cuando menos el ser humano, pero por el otro lado, la vida es algo más, es una relación, como más adelante lo va a definir, ¿no? Apuntando hacia la vida eterna, una relación, un conocimiento de Dios, una relación personal con Dios. Tendremos que empezar por definir eso, ¿no? Que no se refiere al término biológico, sino al espiritual. Dice, la vida es prestada, transitoria, depende de Dios y está a su disposición. Bolas. A ver, busquemos en otra parte una definición de vida para ver si me ayuda. Sí, es que sigo con esa cosa de que me gustaría definirla,
Digo, es tan, vuelvo a decir, es tan obvio que no lo definimos, pero déjeme ver que... Es más, déjame ver qué dice la inteligencia artificial. Porque la natural no nos da todavía. O sea, literal, fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. Ok, me gusta esto. Ahí está. Ok. Muy básico, pero yo partiría de este concepto para luego... Ok. Estoy aquí con Copilot. ChatGPT. Sí, ChatGPT. Se los pongo. Sí, porque no lo podemos ver. Hey, ¿qué hizo? Aquí está. Ahí está. ¿Qué es la vida? Es un concepto multifacético que se aborda de diversas disciplinas, permite explorar algunas de estas perspectivas. Y aquí está lo biológico. Desde la biología, que me parece bien. Digo, eso es, ¿no? Pero partiría de ahí. Desde la biología, la vida se define como la capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, procrear, evolucionar y morir. ¿Sí? Entonces, aquí yo partiría de este punto. ¿Sí? Yo partiría de este punto porque ese sería mi punto. Yo aquí lo que mencionaría, ¿sí? Lo que mencionaría aquí en el concepto de vida es precisamente partiría de aquí, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva de la biología, yo pondría aquí que la vida del verbo, la vida que estaba en el verbo, cácaro. Y la vida que estaba en el verbo va más allá. Y ahora sí, la capacidad de ahí está. La vida que estaba, disculpen aquí los errores, el verbo va más allá va el acento, de la capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, procrear, evolucionar y morir. O sea, sí, el verbo es el origen de la vida biológica, pero está ampliando el concepto, ¿sí? Cuando menciona la vida era la luz de los hombres, ¿sí? Amplía esos procesos biológicos, los proyecta a una relación personal con Dios. Y ya aquí tendríamos que hablar de esa definición que da nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, iría hacia allá. ¿Sí? Entonces, la vida es algo más. Aquí el punto es que la vida es algo más que respirar, que desarrollarse, que procrear, que evolucionar. La vida es más que eso. La vida es una relación personal con Dios. De ahí que es la luz, es el anhelo, es la esperanza, es el todo, es la meta del ser humano, ¿sí? Cuando menos desde la perspectiva bíblica, perspectiva cristiana, el tener una relación personal con Dios es lo máximo que el ser humano puede aspirar, ¿sí? Es su máxima experiencia. Entonces ahí es donde yo pondría esto. Sí, la vida, todo eso que dije, ¿cómo lo pongo? Al rato lo escribe y lo vuelve a ver en YouTube, en Facebook, y ya lo escribe.
Pendiente, póngale ahí nomás, pendiente. Checar video. Sí, va. En Word está lo de dictar, o sea, que dicta lo que está diciendo. Lo hubiera dictado, pastor. Es un recurso que tampoco he aprendido a usar. Entonces voy a tener que... Es muy bueno, ese es muy bueno. Sí, bueno. ¿Para dictado o qué, María José? Sí, para estar leyendo y se dicta en Word. Entonces a lo mejor es lo que podríamos estar haciendo. Poner Word dictado y en base a eso, ahora sí, editar y a darle un formato. O sea, de hecho, en Teams tiene la capacidad de generar los subtítulos cuando uno va hablando. Sí. Y entrega al final la transcripción de todo. Nosotros ya agarramos cuando tenemos juntas con los chinos, yo no les entiendo bien, pero de alguna forma Teams les entiende y me va poniendo en inglés los subtítulos y ahí entiendo. Y ahí vas entendiendo, ahí vas captando. Lo que están diciendo en inglés. Bueno, ahí está un recurso que tal vez podamos utilizar y para luego poder transcribir todo esto. Porque este proceso se lleva tiempo, entonces si lo estamos haciendo aquí, que bueno, la intención es esa, ¿no? Como Luis es nuevo en esto, pues que vaya captando esto. Claro. Si no podemos hacer esto todo el tiempo, ¿sí? Tenemos que presentar ya el trabajo realizado para avanzar, si no, ahí nos van a hallar, ¿sí? Estamos apenas en lo verbal y no avanzamos. Entonces, la vida que estaba en el verbo, que mencionaba, no quiero dejarlo así, tal vez deje los demás, pero no este. Recuerda. Voy a dejarlo así. La vida que estaba en el verbo va más allá de la capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, procrear, evolucionar y morir. La vida que estaba en el verbo es más que un proceso. Es una relación personal con Dios, relación que da plenitud al ser humano. Ya se mataron los perros, ya no se oye. Acá tenemos, fíjate, afuera. Estoy viendo aquí algunos comentarios de Memo, Guillermo Quilantán. Memo, saludos. Hola. Ahí cargo lo lean en Facebook o a su costado. ¿Algo que puedas agregar a la definición o no? Sí, pero quisiera avanzar, o sea, sí, sí es valioso, pero sí quisiera avanzar en ese sentido. Entonces, ahí se queda en la página y ustedes lo pueden estar viendo también aquí, ¿sí? Entonces, Memo, no te ignoramos, pero sí me tomo este tiempo, porque ya se nos fue el tiempo. Ok, no, hombre, es un chorro. Ya casi acabamos. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, Luis. Sí. Vamos ahorita a seguir el mismo proceso, pero para la próxima semana ya este proceso no lo haremos aquí. Mi compromiso es traerles, habrá una presentación de eso, ya el trabajo realizado, pero esto es lo que hicimos, ¿sí? O sea, esto que hoy hicimos, eso es lo que hay que hacer con cada una de las palabras. De ahí el trabajo que representa esto, ¿no? Porque hay que estar leyendo, hay que estar pensando, hay que estar armando,
para poder hacer toda esta presentación. Entonces, pues, hoy seguimos igual, pero próxima semana estaría teniendo una presentación de esto. Me voy a detener, aún así, me voy a detener en las palabras figuradas, pues para explicarte esas expresiones figuradas, ¿sí? Me voy a detener en teológicos porque sí me parece también importante ese aspecto. Pero voy a traer terminado lo literal, ¿sí? Tal vez lo demás también. Déjame ver eso. Buenos días, Samuel. Entonces, de la vida nos pasamos a el mundo. El orbe. El mundo. Ya nos iríamos al al 11 o 12. 10. 9. 9. El mundo. El mundo, el 9. En el mundo estaba. Es el cosmos. Mundo, cosmos. La palabra que se utiliza es cosmos. Disposición, volvemos otra vez al punto, literalmente sería, dice probablemente de la base arreglo ordenado, decoración. Es interesante porque esto nos apunta a que no es una palabra literal, sino que es una especie de metáfora, porque significaría decoración, un arreglo, la idea de que como que Dios decoró el espacio con el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, sí, o sea, como que Dios tomó un lienzo, volviendo a la imagen del lienzo, ¿sí? Creó un lienzo y luego fue poniendo, puso la tierra, le puso el sol, la luna y luego las galaxias y fue acomodando. Realmente no sería una palabra literal, sería una figura, ¿sí? Una especie de metáfora o una metonimia, ¿sí? Por su sentido literal. Si su sentido literal sería como una decoración, ¿sí? Como una decoración. Entonces, y pues obviamente habla de que todo fue ordenado, ¿sí? Una decoración, pues tú decides, aquí va una flor, aquí va una estrella, aquí va... de hecho, es más o menos la misma idea de algunos comentaristas sobre la creación, como que la creación se narra como la contaría un maestro a un grupo de niños con... ¿Cómo se llaman? Cuando pone las piezas, ese ¿Franelógrafo o qué? ¿Cuál? ¿O un Lego? No, ese recurso didáctico donde tienes un fondo y vas poniendo... ¿Franelógrafo? Franelógrafo. Por mencionar un ejemplo, ¿no? Como que esa es la forma en la cual se describe la creación, ¿sí? Como un franelógrafo, como dando orden, como decorando. Entonces, la idea de cosmos es esa. Realmente sería una palabra figurada, un sentido figurado, ¿sí? Y ya después, obviamente, pues van sus derivaciones, ¿no? Aquí no hay viene, vamos a ver qué nos dice viene, disposición u orden armónico otra vez, por ende, adorno, decoración. De ello vino a denotar el mundo, al universo, como aquello que ha sido divinamente dispuesto, ¿sí? El significado solo aparece en atavío, menciona los pasajes, en otros pasajes en que aparece esta palabra se traduce como mundo, ¿sí? Entonces, primariamente orden, disposición, ornamento, adorno, pero obviamente nosotros estamos entendiendo que es el universo, ¿sí? Aquí en este contexto hace referencia al universo, ¿sí? Que fue dispuesto por Dios, ordenado por Dios, acomodado por Dios, ¿sí? Entonces estamos hablando del universo mismo, aunque va del universo a la tierra, ¿sí? Entonces, donde el 9 dice, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, perdón. Entonces, ya desde este mundo de la tierra.
es universo. Pues el inciso A. Ya es la Tierra, el planeta Tierra. Va a evolucionar. En el mundo estaba en la Tierra, y el mundo por él fue hecho. En la Tierra. Y dice, el mundo no le conoció. Aquí ya brinca del concepto de tierra al concepto de a la raza humana. Personas, ¿sí? A la humanidad, ya lo habíamos visto, por metonimia. Entonces, realmente no tendría que ir aquí, tendría que ir en palabras figuradas. Y ojo, porque bueno, nosotros podemos hacer una clasificación, pero cuando ahondamos en la palabra, nos damos cuenta que no va aquí, va en otra parte. Y no pasa nada, absolutamente no pasa nada, ¿no? Lo importante es que entendamos de lo que se está refiriendo. Perdón, nada más pongo aquí esto y terminamos, porque ya se nos fue el tiempo. Extensión figurada. Pensé que ibas a poner extensión fifi. Ande. Pensé que ibas a poner expresión fifi, pero no, es figurada. Para referirse al planeta Tierra. En primera instancia. Y por metonimia. Pero que evoluciona por metonimia a la humanidad. Okay. Metonimia es con N, ¿verdad? Metonimia. Sí. Metonimia, ok. Metonimia. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a dejar esto. Aquí es donde vamos a saber, porque no nos da un guardar. Es lo mismo que estaba checando yo ahorita. No, aquí está, ¿cómo no? Sí está pero no te lo guarda, o sea, nomás dice guarda. Sí. Ahí está. Sí, pero lo guardan, yo creo que tiene su basecita de datos ahí también. Sí. Me imagino que dentro de la estructura debe de estar ahí una carpeta donde se vincula. Muy bien, vamos a dejar esto aquí, y próxima semana traigo la definición del resto para presentárselas. Tal vez traiga la de, no es tal vez, tengo que la de palabras, expresiones figuradas para avanzar, ¿sí? Para avanzar, pero ya traerlas. Pero Luis, la idea es esta, vamos trabajando. No tomamos literalmente lo que el diccionario dice, tenemos que trabajar. ¿Va? Ok. Tenemos que trabajar. No que sean malos, no, son buenos, pero no podemos tomarlo y nada más ponerlo así tal cual. ¿Ok? Tanto para comprenderlo como para expresarlo, presentarlo a otros. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien, entonces pues vamos a dejar esto aquí. Ya se nos fue el tiempo, nos vemos al ratito. Ya está, ahorita nos vemos. Bye. Bye.